de diciembre tener una nueva constitución. En el día de ayer y en ese sentido hubo novedades porque ya está listo el primer borrador de la que sería la próxima constitución de Chile, que fue redactado por esta comisión de expertos que ha sido elegida. Ahora va a ser sometido a una votación y la votación final, en realidad definitiva, será la de los ciudadanos, ¿no? Por supuesto, y que fue la que rechazó el anterior proyecto el año pasado. En ese sentido, al redactar un nuevo proyecto, bueno, habrá que ver cuáles son los puntos que pueden quedar dentro, en cuáles hay que diferenciarse del proceso constituyente anterior. Vamos a hablar con Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y coordinadora de las audiencias públicas del proceso constitucional. Claudia, muy buenos días. Agustina Scioli te saluda desde la Argentina para toda la región. ¿Cómo estás? Buenos días, Agustina. Muy bien. Un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más destacados de este nuevo borrador? Yo creo que en términos del impulso que motivó el cambio constitucional, es decir, de la idea de superar la constitución de Pinochet y las trabas a la democracia, lo más relevante es la mención de la idea del Estado social y democrático de derecho. Yo creo que ese es el cambio fundamental con la constitución del 80. La constitución del 80 garantiza lo que en Chile hemos llamado el Estado subsidiario, que significa la primacía de la provisión privada de servicios públicos con fines de lucro, en lugar del resguardo del derecho, del derecho al acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, a las pensiones, al trabajo. La definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho abre la puerta a empezar, digamos, un cambio de rumbo en ese sentido respecto de este modelo de la relación entre lo público y lo privado en Chile. Claro. ¿En qué debe diferenciarse del proyecto constitucional anterior, que es lo que yo planteaba en la introducción, para evitar que suceda lo mismo, ¿no? Es decir, que el pueblo rechace este nuevo proyecto. ¿Qué no debe tener y qué no le debe faltar? Bueno, la propuesta que ya han concordado la comisión experta, que es el primer órgano que hace una propuesta de un borrador, digamos, de un anteproyecto, que luego entra a ser discutido por el órgano electo, es radicalmente distinta de la propuesta de la Convención Constitucional anterior. Esta comisión experta representa a los partidos políticos de acuerdo a la correlación de fuerzas que tienen en el Congreso actual, y esa es una correlación de fuerzas, yo diría, de virtual empate, con una quizá leve predominio de la derecha. Entonces es un anteproyecto mucho más cercano, podríamos decir, a la Constitución de Pinochet que la propuesta muy reformista que se hizo en el proceso anterior, y que tenía innovaciones en muchos más ámbitos, avanzaba mucho más radicalmente, por ejemplo, en la autonomía de los pueblos originarios, avanzaba mucho más en la descentralización, en cambios al sistema político, se eliminaba el Senado y se reemplazaba por una Cámara de las Regiones. Bien. Ese tipo de propuestas no está en este borrador, y este borrador es más bien un borrador conservador que preserva muchos elementos de continuidad, podríamos decir, con la Constitución del 80, también con la tradición política en Chile, recoge elementos de la tradición constitucional. Es una propuesta de un cambio muy modesto, podríamos decir, pero que es habilitante, yo diría. Es habilitante de cambios futuros que se podrían hacer a través de las elecciones, cosa que no tenía la Constitución del 80. El principal problema de la Constitución del 80 es que amarraba el sistema político. Esta comisión de expertos trabajó en la elaboración del borrador cerca de 3 meses, tengo entendido. Sí. ¿Y cómo ha sido este camino? Porque, por supuesto, hay una votación entre ellos también, hay que deliberar los distintos conceptos. ¿Qué ha trascendido en función a cómo ha sido, ¿no?, este trabajo a lo largo de estos 3 meses? Bueno, ha sido un trabajo bastante colaborativo. Yo creo que hay una imagen positiva del trabajo de la comisión experta. Ha habido, por supuesto, algunos elementos de polémica y de discusión más acalorada. Particularmente, por ejemplo, la derecha, algunos sectores de la derecha querían reponer algo que está en la Constitución del 80, que es la protección de la vida del que está por nacer, es decir, una orientación, digamos, antiaborto muy explícita. Esos son temas polémicos y en general lo que ha tratado de hacer la comisión experta es dejarlo fuera de la Constitución para que se discutan en el foro político de la política normal, en el Congreso. También yo diría que en el tema del Estado subsidiario, particularmente respecto de la salud, ha habido polémicas muy intensas porque se ha intentado, en el fondo, reponer el Estado subsidiario o dejar que la mención del Estado Social y Democrático de Derecho, que es uno de los 12 bordes que se pactaron para iniciar este proceso, quede en letra muerta, al poner a renglón seguido que las personas pueden elegir
dónde poner sus cotizaciones, digamos. O sea, cuando a uno lo fuerzan, digamos, a guardar algo de dinero de su salario para salud y para previsión, Claro. el modelo actual y lo que se ha intentado reponer en esta nueva propuesta por algunos sectores de la derecha es que la gente siga pudiendo elegir si cotizar en el sistema público o en el privado, lo que impide un avance hacia un modelo más redistributivo o más de derechos universales. Eso hasta ahora no quedó en la comisión experta, pero hay dudas de si se va a intentar reponer en el Consejo Constitucional, que está más a la derecha de la comisión experta. Claro, el Consejo Constituyente en realidad es de mayoría ultraderecha, que fue el que resultó, digamos, electo en las últimas elecciones, que fueron un revés, ¿no? Para Gabriel Boric y de alguna manera la no aprobación en parte de su gestión. ¿Comenzarán a tratarlo a partir de qué fecha? El 7 de junio se instala este consejo que ya fue electo, se eligió el 7 de mayo, Bien. Y el 7 de junio empieza sus trabajos de revisión del texto. Al mismo tiempo, el 7 de junio se inicia el mes de la participación. El proceso contempla un mes entre el 7 de junio y el 7 de julio, donde se van a abrir 4 mecanismos de participación ciudadana que van a ir en forma paralela al inicio de los trabajos de la comisión, del Consejo Constitucional. Lo que se espera es que la primera acción del Consejo sea recibir a la comisión experta y empezar a estudiar el borrador en profundidad. Es decir, lo primero que van a hacer cuando inicie su trabajo el 7 de junio es revisar el borrador y empezar a invitar seguramente a algunas personas del gobierno, de organismos internacionales, de órganos públicos, a exponer respecto de materias que están en el anteproyecto. Clarísimo. Claudia, quiero agradecerte por este contacto con nosotros, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego.